Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer un repaso de lo que hay en el campus virtual. En el campus virtual he colgado una lista que he sacado del sistema donde aparecen vuestros nombres y hay un número de lista que es más importante de lo que parece para mí, porque si denomináis los archivos cuando presentéis los trabajos colocando en primer lugar el número de lista, a mí me resulta mucho más fácil ordenarlos por orden. ¿Vale? Entonces, ya he puesto en las instrucciones de cada entrega, que por favor que lo pongáis. También, pues hay unas conferencias muy interesantes, sobre todo para quienes estén más interesados en temas como cambio climático, por ejemplo, o cambio climático a varias escalas, ¿no? Puede ser cambio climático en escala de décadas o cambio climático en escala de cientos o de miles de años. Ambas perspectivas son muy importantes para comprender el cambio climático, porque tanto mayor es la escala de tiempo, tanto mayor percepción podemos tener de cómo funciona el sistema climático terrestre. De ahí el sentido que tiene hacer observaciones con esas escalas de tiempo. Lo que pasa es que, como sabéis, pues los primeros aparatos para medir temperatura o precipitación son muy recientes. Se inventaron hace 300 o 400 años y, sobre todo, su uso no se ha generalizado hasta muy recientemente e incluso se podría discutir si actualmente su distribución en la Tierra, en la superficie terrestre, es suficiente como para considerar que es espacialmente representativa. Por eso, también utilizamos los datos proxy. Los datos proxy son datos indirectos que nos permiten reconstruir cómo era la precipitación o la temperatura antes de que existiesen estaciones meteorológicas. Por ejemplo, pues vamos a ver en la clase de hoy varios ejemplos. Lo que vamos a hacer, esta práctica va a consistir en, os voy a explicar, voy a intentar explicaros el PowerPoint que está en el campus virtual, que sobre todo está puesto a modo de apuntes para que aprendáis, ese es el objetivo número uno de esta práctica, es que tengáis un poco una visión general pues de lo que es el cambio climático desde un punto de vista científico, a diferentes escalas. Y bueno, son temas que creo que no vais a volver a dar en toda la carrera, pero sé que os van a servir para comprender mejor las asignaturas y luego incluso para poder trabajar como geógrafos, como personas que trabajáis en geografía. Si aprovecháis estos años para aprender y os animo a que lo hagáis porque a mí me cambiaron la vida, pues vais a aprender sobre todo a interpretar el mundo que nos rodea y una de las cosas que vais a poder aprender a interpretar es el cambio climático. Entonces, bueno, he visto que hay dos, voy a anotarme aquí el fallo, campus virtual, porque hay duplicada una conferencia y falta otra. Hay una conferencia muy buena sobre para paleoecología y paleoclimatología del cuaternario que está duplicada y falta una sobre glaciares. José, perdona que te interrumpa, soy Raúl. Dime, Raúl. Acabo de entregar yo la práctica que hicimos el otro día y he visto que tú has puesto que la fecha límite es el día 30, pero en el archivo, bueno, en el enlace para entregar, has puesto que es día 20 de mayo. Bueno, me di cuenta hace 2 días de ese error y creía que lo había corregido. De todas maneras, que nadie, lo expliqué el otro día, nadie se va a quedar sin entregar la práctica porque pase la fecha que yo haya puesto. Es decir, si luego lo revisaré otra vez, me lo voy a apuntar aquí, revisar fecha. Y de todas formas, si alguien no ha presentado la práctica y se ha cerrado ya la fecha, por favor que me avise y lo voy a volver a abrir. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Lo que más me importa es que os dé tiempo a hacer unas buenas prácticas y aprender. Entonces, bueno, pues gracias Raúl por la interrupción. Os animo a que sigáis interrumpiendo. También hay 2 vídeos cortos del proyecto Crio Perú. Está todo el material colgado para la práctica 3. Hay una biblioteca. Dime. Hay una biblioteca online que da. Estamos en pleno carrusel. Hay un acceso a una biblioteca online donde tenéis
acceso a muchos libros, no solamente de climatología o de meteorología, sino de muchísimos aspectos relacionados con la geografía física. Y luego tenemos el cuadernillo para realizar la práctica, que consta de 3 páginas y está diseñado para que, si queréis, podáis constituir grupos de hasta 8 personas, con la idea de que podáis trabajar en equipo. Lo único que tenéis que hacer es leer las instrucciones y a cada una de los componentes del equipo pues le toca realizar una de las prácticas. En realidad están un poco relacionadas entre sí. Hay una persona que tiene que escoger un proxy paleoclimático y otra persona tiene que explicarlo. Entonces hay que estar hay que hacer ese trabajo en equipo para seleccionar ese proxy entre todos en la página web del NOAA. Hay un enlace al NOAA Paleoclimatology Program. Voy a comprobar. Pensaba que estaba compartiendo pantalla, pero no estaba compartiendo pantalla. Os estaba enseñando el campus virtual y en ese campus virtual pues hay un enlace al NOAA donde tenéis un montón de información muy interesante. El NOAA también tiene información sobre el clima actual y hay muchos otros lugares sitios online donde podéis conseguir información en España y a nivel internacional también. Y os animo a que poco a poco, a lo largo de la carrera, vayáis aprendiendo a acceder a estos datos. En cada uno de estos enlaces pues vais a poder ver descripciones sobre estos proxies. Por ejemplo, unos que son muy sencillos de entender pues son los datos de los océanos deducidos de Alquenonas, que son unas características bioquímicas que se dan en el mar, lo vamos a ver hoy en clase, y tenéis diferentes enlaces, pues, por ejemplo, para acceder a un resumen muy corto sobre de qué va cada uno de estos proxies, o el acceso a unos archivos Google Earth que os llevan. Esos archivos Google Earth también los tenéis en el campus virtual, he descargado algunos, voy a abrir uno para que lo veáis. Ahora, volvemos al campus virtual. ¿Vale? Estaba antes explicando todo lo que hay colgado en el campus virtual y además de los vídeos, el material para la práctica 3, el acceso a la biblioteca online del proyecto CrioPerú, que es una biblioteca eminentemente geográfica. En la práctica 4 estaba comentando que tenemos el cuadernillo para realizar las prácticas, un audio muy entretenido de 1 hora que podéis escuchar si queréis para aprender cosas sobre el calentamiento global, escuchando a una catedrática de físicas de una universidad de Andalucía, el PowerPoint que vamos a ver hoy, un resumen en castellano sobre las bases físicas del cambio climático y también un resumen en inglés. Y luego el acceso al NOAA Paleoclimatology Program y también a los archivos KMZ que he descargado para que tengáis ahí acceso a ellos, que si queréis los podéis ir abriendo durante esta práctica. Y como veréis, os van a llevar a diferentes lugares del mundo y vais a poder acceder a la información de cada uno de esos proxies, pues haciendo clic en los enlaces que tiene el KMZ. Entonces, recordad que podéis interrumpirme cuando queráis. Voy a compartir ahora la presentación para la clase de hoy. ¿Tenéis alguna duda sobre el cuadernillo de prácticas? Bueno, de todas formas, si tenéis alguna duda, la podéis plantear interrumpiéndome en cualquier momento, al final de la clase, o luego me podéis mandar un WhatsApp si queréis o un correo. Incluso podemos organizar, si hace falta, otra tutoría. El objetivo ahora es que comprendáis un poco pues lo que son los proxies paleoclimáticos, lo que es el cambio climático y toda la información que se os pide en el cuadernillo de prácticas de la asignatura. Muy bien. Bueno, aquí tenéis en un gráfico algo que me gustaría que entendiésemos hoy, porque vamos a ver muchos gráficos a este respecto, y está mostrando las anomalías de la temperatura global, entre el año 1880 y 2017. En la parte superior derecha
podéis ver la animación de cómo van pasando los años y en la parte superior izquierda podéis ver un termómetro que muestra con colores la temperatura, ¿no? Y podemos ver cómo está sucediendo o cómo ha sucedido el calentamiento de la temperatura global de la Tierra. Son anomalías, que esto es lo que me importa mucho que aprendáis, porque son desviaciones con respecto al promedio. Se calcula en primer lugar la temperatura media de todo el planeta del periodo 1880-2017 y luego para cada uno de esos años lo que hacemos es calcular la desviación, la diferencia con respecto al promedio. Si el promedio es 16 grados y la temperatura media del planeta era, por ejemplo, 12 grados en 1880, será en el gráfico aparecerá menos 8. Si actualmente la temperatura con respecto al promedio es 1 positivo, pues aparecerá 1 y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, el otro día vimos cómo hacer la clasificación climática de Copenhagen y os colgué algunos archivos KMZ que podéis explorar y en los cuales además, si accedéis a la herramienta temporal de Google Earth, vais a poder ver cómo está previsto que desde el año 2000 hasta el año 2100, cómo pueden cambiar esos climas, la distribución de esos climas de Copenhagen a lo largo del planeta Tierra. Vamos a hacer un pequeño ensayo en una de las partes del cuadernillo de la práctica de hoy, también para que veamos eso. También, bueno, estas diapositivas creo que las mostré el otro día, es simplemente una demostración de cómo varía, hay pequeñas variaciones o algunas variaciones, bueno, sí son bastante significativas en el clima entre la serie comprendida entre el año 1876 y el año 1900 y entre el año 1976 y el año 2000, ¿vale? Basándose en esas dos series de datos de clima, esas dos series de tiempo, pues se han hecho clasificaciones climáticas para los Alpes y el norte de Italia y bueno, pues ahí tenéis una representación de cómo sale la clasificación de Köppen. Entonces, uno de los temas que me interesa que comprendamos el concepto gracias a esta práctica es cómo se hace la reconstrucción de los climas del pasado, que se realiza a través de proxies paleoclimáticos, que como he explicado, pues son diferentes indicadores que nos permiten reconstruir la temperatura, la precipitación o otros aspectos para momentos en los cuales no había termómetros, no había pluviómetros ni otros aparatos porque no existían estaciones meteorológicas. Entonces, os voy a poner solamente un ejemplo, es el ejemplo del plancton, que es un conjunto de organismos microscópicos que flotan en aguas saladas o dulces, mayoritariamente en el mar, y que viven en los primeros 200 metros de profundidad, porque es donde accede la luz, y la luz, como sabemos, es necesaria para los consumidores primarios de la cadena trófica, para las plantas. En una cadena trófica simplificada para entendernos, los consumidores primarios, como sabéis, serían las plantas, perdón, los productores primarios, luego estarían los consumidores primarios y luego los consumidores secundarios. Una vaca se come la hierba y nosotros nos comemos a la vaca. Vale, aquí estoy viendo un error, porque esto sería productores primarios. Productores. Al igual que el otro día, luego volveré a colgar la presentación en el campus virtual. Y bueno, ahora han cambiado un poco las asignaturas con respecto a cuando yo estudié, la denominación, pero estoy seguro que en secundaria y en varias asignaturas, espero, a lo largo de la carrera, pues vais a ver lo que son las cadenas tróficas. Entonces, en el mundo, en el microecosistema que existe en el mar o en algunos lugares, en algunos lagos de agua dulce, de plancton, pues también hay consumidores, hay productores primarios, autótrofos y consumidores primarios y consumidores secundarios o heterótrofos. Y en ese ecosistema microscópico entonces tenemos especies de fitoplancton y de zooplancton.
¿vale? Entonces, en función de cómo se comportan desde diferentes tipos de vista esas especies, podemos reconstruir cómo era el clima del pasado, porque hay un registro en los sedimentos marinos de la presencia de fitoplancton y zooplancton. Entonces, hay un bioindicador de temperatura. La temperatura de la superficie del mar es uno de los indicadores más importantes del cambio climático en la Tierra. Es un indicador de temperatura global, de la temperatura global de la Tierra. Y sobre todo, si podemos deducir cómo era la temperatura del mar en el pasado, basándonos en el análisis de sedimentos marinos, pues podemos comprender cómo era la temperatura de la Tierra en unos u en otros lugares, o también cómo era la temperatura media de la Tierra. Si veis el archivo KMZ de Paleoceans, pues vais a ver que hay decenas de lugares distribuidos por todo el planeta donde se han estudiado estos sedimentos marinos. Los científicos van con un barco y extraen pues un testigo de sedimentos que puede llegar a remontarse pues miles o decenas o cientos de miles de años. Bueno, pues hay un tipo de moléculas orgánicas que producen algunas especies de fitoplancton, y en función de la presencia de unas u otras especies o de la abundancia de esas moléculas podemos saber si las temperaturas eran más altas o más bajas en el pasado. Y también pues hay unos indicadores de plancton de agua dulce, por ejemplo, que hay en sedimentos, por ejemplo, del lago Titicaca en los Andes, donde hoy en día, como es un lago endorreico que no tiene salida al mar, es un lago muy salino y hoy en día no hay plancton de agua dulce en ese lago, pero en el pasado, analizando los testigos de sedimentos, analizando los sedimentos que hay en las orillas y en el fondo del lago Titicaca, se han descubierto especies que son especies propias de agua dulce. De esa manera se ha descubierto que el clima en el pasado era más húmedo, porque la única explicación posible para esa mayor abundancia de plancton de agua dulce en el lago Titicaca, unas especies que hoy en día no existen porque es un lago demasiado salino para que existan esas especies de plancton, es que lloviese más. ¿Vale? Entonces, la zona de convergencia intertropical se desplazaba más hacia el sur y llovía más. Aquí simplemente, pues nada, muestro unos gráficos donde podéis ver, que nadie se asuste porque no va a haber un examen teórico en el cual tengáis que aprender todo esto, pero sí me gusta proporcionaros esta información para que quien tenga interés la revise, y de todas formas sea obligatorio para todo el mundo hacer una pequeña revisión para rellenar el cuaderno de la práctica, para tener una visión general de todos estos temas. Entonces, aquí tenéis unos gráficos que son cronogramas donde podemos ver en la parte inferior de cada gráfico una escala de 0 a 30.000 años, de 0 a 30 en miles de años. Kiloaños significa miles de años, igual que kilogramos significa miles de gramos, y tenéis unas barras verticales que lo que están marcando son miles de años y están indicados pues intervalos de cada 5.000 años. Aquí simplemente es para que veáis cómo se cruzan proxies paleoclimáticos de diferente tipo. En este caso, tenemos proxies continuos, como la temperatura de la superficie del mar en ambos hemisferios. La línea marrón es del hemisferio norte, como podemos ver aquí, la línea roja del hemisferio sur. Como veis, aquí tenéis a la izquierda una escala en la cual podemos ver, en este caso, el enfriamiento o el calentamiento con respecto a la temperatura de los últimos 1000 años. Y vemos que en el pasado ha sido una temperatura más fría, pero que ha oscilado. También vemos que la temperatura en el hemisferio norte y el hemisferio sur no es la misma. Cambian las temperaturas en ambos hemisferios. El otro día varias personas me demostraron que entendía muy bien esto. ¿A qué se debe? ¿Por qué es diferente la temperatura en ambos hemisferios o la variación de la temperatura? Bueno, pues se debe a muchas variables que vamos a ver hoy en día. Algunas en esta clase vamos a intentar tener una primera aproximación a algunas de ellas. Exacto, como dice José Miguel, la continentalidad o la oceaneidad. Pero esos son aspectos que han variado en escala de millones de años.
Por las corrientes marinas, muy bien, Santi. Vamos a ver varios ejemplos hoy. Entonces, tenemos datos proxy continuos, datos de plancton de agua dulce. El plancton de agua dulce en el lago Titicaca está representado por esa curva azul. Como veis, hoy en día, en los últimos 5.000 años, no hay plancton de agua dulce, pero sí ha habido mucho plancton de agua dulce. Y además, tenemos unas bandas grises que lo que están representando es cuando había un gran lago que ocupaba gran parte del altiplano de Perú y Bolivia, desde el lago Titicaca, que lo podéis ver en esta imagen, hasta el Salar de Uyuni, que está en Bolivia. Todo eso era un enorme lago, gigantesco lago, rodeado por montañas cubiertas por glaciares, y era un lago que tenía hasta 170 metros de profundidad. Entonces, las fases en las que había lagos están representadas en este gráfico con esas áreas grises. Es así de sencillo, está representando simplemente eso. Y entonces podemos hacer varias correlaciones. Vemos que había lagos en el lago Titicaca, bueno, había un gran lago, el Paleolago Tauca. Muchas veces se utiliza la palabra paleo para aquello que es antiguo. El Paleolago ya no existe ese lago. Para no confundirnos, en lugar de hablar del lago Tauca, que sería un lago actual como el lago Titicaca, hablamos de Paleolago Tauca. Un paleolago que, imaginad, cubría toda esta parte, son entre 800 y 1.000 kilómetros de largo y varios cientos de kilómetros de ancho. Entonces, gracias a esta representación gráfica podemos ver que coincidiendo con esas transgresiones de lagos, con esa presencia de grandes lagos, había plancton de agua dulce en el lago Titicaca, con lo cual nuestra hipótesis anterior se confirma. Podemos ver esta curva, lo que está mostrando es la abundancia de plancton. Entonces vemos, si vemos a la izquierda, lo que está mostrando es la altura del lago Titicaca. Es un lago de alta montaña y la superficie del lago actualmente está a unos 3.600 metros de altitud. Pero en el pasado llegó a casi 3.780 metros. Siempre que veáis un gráfico, y en esta práctica vamos a ver muchos gráficos, lo que vamos a hacer es fijarnos, siempre hay que fijarse en los ejes X e Y, que están mostrando esos gráficos. Luego también tenemos datos discontinuos, que estoy mostrando aquí solamente para explicar qué son datos discontinuos. Aquí tenemos un mapa geomorfológico del Nevado Coropuna, un volcán, donde vemos en la parte superior del mapa, en la parte superior, porque vemos que las altitudes son más altas allí, es un mapa con curvas de nivel, un mapa geomorfológico, y vemos que los glaciares están en la parte alta de la montaña. Pero el mapa nos está mostrando las morrenas, que son los depósitos que generaron los glaciares en el pasado. Imaginad que estáis en la playa, de pie. Os deseo que podáis regresar cuanto antes a una playa. Yo tengo muchísimas ganas. Imaginad que estáis en la playa y con el pie, movéis el pie despacito hacia adelante, encima de la arena despacito, vais a acumular arena en los márgenes del pie. Eso es lo que hace un glaciar cuando avanza, acumula las rocas en los márgenes del glaciar, formando morrenas. En los glaciares actuales todavía hay morrenas alrededor del glaciar. Pero cuando el glaciar se retira, si retiráis el pie, en la playa se queda esa marca de arena, esa huella. Y esas son las morrenas que podéis ver aquí, por ejemplo, podéis ver en este Valle Santiago, en estos valles, podéis ver morrenas. Si hacemos dataciones que nos permiten saber por diferentes métodos cuánto tiempo lleva esa morrena ahí o cuánto tiempo llevan las rocas que constituyen esa morrena ahí, podemos saber cuándo avanzaron los glaciares en el pasado. Pero es un dato paleoclimático puntual, porque los avances de los glaciares son puntuales. Los depósitos en el fondo del mar o en un lago son continuos. Por eso los medios marinos y lacustres, los medios del mar y de los lagos, registran el clima continuamente. Continuamente, todo el tiempo hay deposición de algo en el fondo del mar o en el fondo del lago. Sin embargo, en este caso, pues solamente de vez en cuando ha habido avances glaciares. Y eso es lo que está mostrándose en este gráfico, en el gráfico B, que son puntitos que muestran simplemente cuando ha habido avances de glaciares. Bueno, en realidad, esto solamente os lo estoy mostrando para tener una visión de que existen diferentes
aproximaciones para ver cómo era el clima en el pasado. ¿Vale? Aquí vamos a ver ahora unos gráficos que nos muestran cómo ha sido la evolución del clima en los últimos 400.000 años, en los últimos 400 kiloaños. Y vemos un gráfico, como siempre, a ver, como no me sé la presentación de memoria, lo primero que tengo que hacer es mirar qué hay en el eje X, tiempo en cientos de miles de años antes del presente, miles de años en realidad, de 0 a 400.000 años. Muy bien. A la derecha tenemos el 0 y a la izquierda 400. Muy bien, de 0 a 400.000 años. Y luego aquí vemos en el eje Y, en realidad tenemos 3 gráficos y 3 ejes. Hay uno que es CO2, dióxido de carbono, en partes por millón. El CO2 tiene una presencia muy pequeñita en la atmósfera, pero que tiene una importancia cualitativa muy grande porque hace variar el clima, hace que el clima se caliente o se enfríe, como podemos ver en esta curva verde, ¿vale? Vemos esa concentración. Bueno, en realidad que el clima se caliente o no en función del CO2 no lo vemos en esa curva. En esa curva estamos viendo la variación de CO2 entre 200 y 400 partes por millón. Por cada millón de partículas que hay en un volumen de aire, hay 200 partes por millón o 400 partes. Es una presencia mínima, ¿vale? Y aquí estamos viendo que además ha tenido una variación, pues no muy grande. Entre 200 y 400 partes por millón nos estamos... Muy buena observación, Miguel, a eso voy a llegar ahora. Luego tenemos una anomalía de temperatura con respecto a la temperatura media del planeta de los últimos 400.000 años. Estamos viendo cómo ha ido variando la temperatura del planeta. Ahora mismo estaríamos aquí, ¿vale? En el presente es el 0 y todo esto es una escala temporal, todo el gráfico. Y luego tenemos también el nivel del mar en metros. Ahora estamos en 0 metros, debería haber puesto, no lo he puesto, en otros gráficos sí. Voy a poner, añadir, línea 0 en diapositiva 7, porque tenemos que fijarnos tanto en la temperatura como en el nivel del mar. En el gráfico, en el eje de la SIS, vemos el nivel 0. Lo que vamos a ver son anomalías, variaciones con respecto al nivel 0. Entonces vemos que el nivel del mar, pocas veces, algunas veces sí, pero pocas veces en los últimos 400.000 años ha estado tan alto como hoy en día. Entonces, me gusta mucho, yo que en el instituto suspendía siempre, sobre todo matemáticas, me gusta mucho hacer representaciones gráficas de los proxies o de los datos para poder establecer correlaciones visuales. Como ha explicado antes, creo que ha sido Miguel, hay una correlación que podéis ver entre los 3 factores. Y entonces podemos ver que tanto mayor ha sido la presencia de CO2 hoy en día es la primera vez en los últimos 400.000 años que estamos por encima de 400 partes por millón de partículas de CO2. Y es la primera vez. Y vemos que hay una relación entre la temperatura es más alta cuanto más CO2 hay, por el efecto invernadero que me imagino, si alguna de las cosas que doy por hechas no lo habéis visto en el resto de la asignatura, por favor interrumpidme y os lo explico o preguntadme después. Tanto mayor es la cantidad de CO2, mayor es el efecto invernadero y mayor es la temperatura. Y también sube el nivel del mar. ¿Por qué sube el nivel del mar? Con esas oscilaciones, fijaros, la variación del nivel del mar es de 120 metros. 120 metros, que es bastante. Si el nivel del mar sube 2 metros, hay muchas islas del Pacífico que desaparecen. Hay muchas playas del margen, hay muchas playas de la costa del Mediterráneo que desaparecerán. Esto afectará mucho al turismo. Estáis viendo ahora lo que está afectando la pandemia a la economía nacional. Bueno, hay varios compañeros que han contestado ahora por que el nivel del mar sube
por el derretimiento de los casquetes o del permafrost, es porque el agua que está en estado sólido en la Tierra pasa a estado líquido. Hay una pequeña, muy pequeña proporción de agua del agua muy pequeña con respecto al total de agua que hay en la Tierra, que está en estado sólido, sobre todo en la Antártida o en Groenlandia, en los grandes inlandsis o grandes casquetes glaciares regionales. Y es una parte muy pequeña porque comparado con los océanos, pues los océanos, la mayor parte del agua está en los océanos. Hay una parte muy importante en la atmósfera en forma de vapor, pero también hay una parte de agua sólida. Entonces, en función de la cantidad de agua que hay en estado sólido, pues el nivel del mar tiene esas variaciones de 0 a 120 metros. Hay un momento en la historia de la Tierra, ha habido momentos en los que no había hielo en toda la Tierra. Iba a decir, no había hielo en estado natural, pero bueno, tampoco había en estado no natural porque no había todavía congeladores. Vamos a verlo más adelante. Bueno, estamos viendo cómo ha sido la evolución del clima en la Tierra. Que existe el cambio climático es evidente, a todas las escalas. El clima siempre está cambiando. Entonces aquí podemos ver, en este gráfico, volvemos a ver en el eje vertical, en este caso vemos, aquí sigue marcado la línea 0 con una línea negra, ¿veis? Entonces se ve mucho mejor. Vemos la temperatura, las anomalías de la temperatura con respecto al promedio de los últimos 65 millones de años. Y vemos que el planeta casi siempre ha sido más cálido que hoy en día, incluso 14 grados más cálido. Pero tened en cuenta que nosotros, nuestra especie, el ecosistema en el que vivimos, está adaptado a las condiciones climáticas actuales. Si ahora volviésemos al clima de hace 65 millones de años, desapareceríamos. Sería una catástrofe. Bueno, y en el eje horizontal, en el eje X, hay 3 escalas diferentes. Primero, para comprimir el tiempo geológico, porque si no el gráfico no cabría, primero tenemos una escala que va en cientos de millones de años, 500, 400, 300, 200, 100 millones de años. Desde ese número 100 hacia la derecha, todo el gráfico son 100 millones de años, pero enseguida vemos que la escala cambia a decenas de millones de años. Si en algún momento me equivoco, por supuesto, por favor, interrumpidme, porque me puedo equivocar. Y a la derecha vemos ya que la escala cambia a millones de años. 5, 4, 3, 2, 1, 1 millón de años. Es una manera para ver cómo ha sido la evolución del clima en la Tierra durante los últimos 500 millones de años. ¿Vale? Entonces, vamos a fijarnos hace 65 millones de años, más o menos, en el Paleoceno. Los nombres de arriba se corresponden con los nombres de los distintos periodos geológicos que en su momento, con otro plan de estudios que tuve la suerte de disfrutar, pues yo me aprendí de memoria: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, Pérmico, Triásico. Bueno, ahora lo estoy mirando, como no me veis, pero son los distintos periodos de la era geológica que conviene aprender simplemente los nombres, pues para tener una noción, por ejemplo, al consultar un mapa geológico, al hacer un plan de ordenación del territorio, los materiales, o sobre todo quien se quiera dedicar a aspectos más de clima. Veo a Omar, que es como es el valiente que tiene la cámara activada, veo que ha hecho una seña de dúplex de mus, así moviendo las cejas. Eso mismo a lo mejor pensaba yo en primero, pero si aprovechas y disfrutas de esta carrera, todo lo que yo disfruté, verás la cantidad de cosas que vas a aprender a hacer. Bueno, lo más importante es que la característica fundamental del clima de los últimos 65 millones de años es que hemos entrado en lo que se llama el Ice House Period, ¿vale? Hay un vídeo de un investigador mucho mejor que yo que he colgado en el campus virtual, una charla, Pedro Tapia, que él lo llama periodo frío, pero no, es periodo sin hielo. Periodo sin hielo, que es muy importante eso. En la época de los dinosaurios, que como seguro que sabéis, terminó hace 65 millones de años con la caída de un meteorito, que no es que matase directamente a los dinosaurios, sino que mató, o sea, ocultó la luz solar el tiempo suficiente para matar
a las especies de vegetación y rompió la cadena trófica, acabó con los productores primarios, luego con los consumidores primarios y luego con los consumidores secundarios. Entonces hubo ese cambio gracias al cual estamos hoy en día aquí. Si esta clase está teniendo lugar hoy en día, es porque ese día cayó ese meteorito. Si ese meteorito no hubiese caído, hoy no estaríamos aquí, seguro. Fíjate qué casualidad. Bueno, la principal característica del clima es que ha desaparecido, que ha aparecido hielo en la Tierra. En la época de los dinosaurios el clima era hasta 15 grados o 14 grados más cálido que hoy en día y no había hielo en ningún lugar, ni siquiera en las montañas más altas que las había montañas igual de altas que el Himalaya. No sé si lo comentamos el otro día en esta clase o en otra, por eso creo yo que los dinosaurios pudieron ser tan grandes a pesar de ser especies de sangre fría, porque el clima era muy cálido. Bueno, posibles causas, como han comentado algunos compañeros antes, pues la divergencia continental, la separación de la Antártida de Australia. Como sabéis, hace 200 millones de años los continentes estaban unidos en un solo continente, Pangea, y eso hace, si los continentes están de una o de otra manera, cambian las corrientes marinas. Las corrientes marinas regulan la temperatura porque intercambian calor desde la zona tropical de la Tierra hacia los polos, desde las partes más cálidas a las partes más frías del planeta. Entonces, si cambiamos la distribución de los continentes, cambiamos cómo son las corrientes oceánicas. Es algo que ocurre a escala de decenas de millones de años. Son causas del cambio climático en esas escalas de tiempo. Por ejemplo, la Antártida se separó de Sudamérica y aparece la corriente circumpolar antártica, que es una corriente que rodea permanentemente la Antártida y es un efecto de retroalimentación positiva que hace que la temperatura sea cada vez más fría, pero al mismo tiempo tiene corrientes de descarga que generan la corriente de Humboldt en Sudamérica y otras corrientes que hay en el margen occidental de todos los continentes del hemisferio sur. Hay desiertos muy áridos asociados con corrientes frías, que son el desierto de Atacama, asociado a la corriente, estoy hablando de memoria, a la corriente de Humboldt. En Australia está el desierto de Gibbons también, y luego está el del Kalahari en África. Bueno, posibles causas, pues aparece la corriente circumpolar antártica, también se recubre la Antártida con hielo y aumenta el albedo global, porque la Antártida es muy grande, entonces hay una superficie muy importante de la Tierra que el albedo es muy alto y refleja cada vez más energía, más luz, devuelve más energía al espacio. También aumenta la meteorización química por la orogenia alpina y entonces se fija el CO2 y bueno, también aumenta el albedo porque cada vez hace más frío y entonces hay más, se congela más el mar, el mar que rodea la Antártida en el hemisferio norte, que es la banquisa, el hielo helado. Pero bueno, vamos a seguir progresando. Aquí vemos el mismo gráfico. Ya hemos explicado cómo es la escala vertical y la escala horizontal. Y vemos que en los últimos 2 millones de años, que estamos viendo en la parte derecha del gráfico, pues ha habido oscilaciones climáticas muy importantes. ¿Cómo llamamos a esas oscilaciones climáticas que ha habido en los últimos 2 millones de años? Estas preguntas las hago también para poder beber agua. ¿Quién se anima? Lo hemos visto en películas, en muchas partes, y estamos ahora en un periodo, hemos estado antes en un periodo, son las glaciaciones. En los últimos 2 millones de años el clima de la Tierra se ha caracterizado por, ahora estamos muy bien, Miguel, en un periodo interglaciar. En los últimos 2 millones de años la principal característica del clima ha sido la alternancia de periodos de más o menos unos 100.000 años, más o menos unos 100.000 años de duración, periodos más fríos que hoy en día, la alternancia entre esos periodos que hemos llamado periodos glaciares o glaciaciones y periodos más cortos y más cálidos, que llamamos interglaciaciones, que han tenido más o menos entre 10.000 y 20.000 años de duración. Esa ha sido la principal característica del clima de los últimos 2 millones de años, pero que como vemos en ese gráfico no se ha dado esa
no se ha dado esa evolución del clima en los 65 millones de años anteriores. ¿Es posible que se diera antes? Sí. Tal vez se dio hace 300 millones de años, pero la escala del gráfico y probablemente la resolución de los datos de esa época no nos permite ver eso. ¿Cuáles son las posibles causas de esas oscilaciones del clima? Pues el cierre de la aparición de Centroamérica, los continentes de Suramérica y Norteamérica. Entre ambos continentes se forma Centroamérica y se forma eso modifica las corrientes oceánicas. Hay una prueba paleontológica que es la migración de especies entre Norteamérica y Sudamérica. Y una cuestión muy importante, por ese cambio climático que se dio hace 2 millones de años, resulta que en África empezaron a aparecer una serie de primates que empezaron a ser capaces de ser bípedos y caminar por la sabana. También hubo una especie dentro de esas especies, de ese género, de esa familia, que fueron los Australopithecus, hubo unos que empezaron a comer carne y así, en función de diferentes procesos biológicos que han tenido lugar como consecuencia de ese cambio climático, estamos hoy aquí dando esta clase. Si me estáis aguantando hoy en día en esta clase, por ejemplo, Rosa, que ha abandonado la reunión, lo siento, Rosa, espero que sea por esta causa y no por otra razón. Si estamos hoy en día aquí también ha sido porque se han dado esa serie de cambios biológicos controlados por los cambios climáticos que han dado lugar a la aparición de nuestra especie. Muy bien. La aparición de la corriente del Golfo, que es esa corriente que baña las costas de Europa y hacen que el clima a la misma latitud en España sea mucho más cálido que en Nueva York. Yo cuando era niño y veía, antes de estudiar geografía, y veía películas de Nueva York, yo pensaba que Nueva York estaría muchísimo más al norte, casi en el polo. Si ahí en invierno hay unas nevadas enormes. Sin embargo, está a la misma latitud casi que Madrid. Lo que pasa es que Europa está bañada por la corriente del Golfo. Por eso el clima aquí es más cálido. Bueno, más ejemplos de climas. Bueno, aquí tenemos la evolución del clima en los últimos 2000 años. Tenemos la evolución del clima de los últimos 2000 años y si os fijáis, es un mapa de anomalías. También tenemos una curva mostrando la evolución de la anomalía de la temperatura, cuándo ha sido más fría y cuándo ha sido más cálida. La escala la tenemos en el eje vertical de 0 a 1,5 grados y vemos cómo ha ido oscilando la anomalía de la temperatura. Y vemos también cómo a partir de la revolución industrial del año 1850, cómo se ha incrementado esa anomalía de la temperatura. Ha habido un calentamiento de la temperatura muy fuerte. Sin embargo, en el periodo anterior, durante los últimos 2000 años, lo que vemos es, vemos entre el año 1000 y el año 1600, vemos un óptimo cálido medieval durante el que la temperatura fue más cálida incluso que en el año 2000, y luego ha tenido lugar la pequeña edad del hielo, que las temperaturas volvieron a ser frías. Bueno, estas son simplemente cosas que os voy comentando. Vamos a ver ahora causas naturales de los cambios climáticos. Ya habéis hecho referencia o hemos visto que puede haber cambios climáticos como consecuencia de la deriva de los continentes. A la izquierda de esta diapositiva podéis ver cómo han ido evolucionando los continentes desde hace 600 millones de años, y esa deriva de los continentes puede alterar las corrientes marinas y puede provocar glaciaciones globales, como la que ocurrió hace 700 millones de años, que dio lugar a lo que se denomina el snowball, que es la Tierra estuvo completamente cubierta de hielo. Pero no solamente los continentes con espesores de hielo, como hoy en día en la Antártida o en Groenlandia, de 2000 metros, no. Los mares estuvieron congelados con 1000 metros de espesor de hielo en los mares. Se extinguieron casi todas las formas de vida que no eran tan complejas como los hoy en día. Eso es justo antes de lo que se ha dado a llamar la explosión cámbrica. Bueno, los cambios climáticos debidos a la interrupción de las corrientes oceánicas o la alteración de las corrientes oceánicas como consecuencia del desplazamiento de los continentes ocurren en escala de decenas de millones de años, y dos ejemplos son
la Tierra, el snowball, por ejemplo, hace 700 millones de años, o el cambio climático que ha habido en Sudamérica desde hace 20 millones de años, por ejemplo, que os he comentado antes, o también ese mismo cambio climático ha ocurrido, en realidad afectaba a toda la Tierra. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos cambios climáticos en escalas de decenas de miles de años. No voy a detenerme a hacer una explicación muy larga, pero os dejo esta diapositiva para quien le interese, porque no tenemos tiempo para dar esto ahora. Pero básicamente los ciclos de Milankovitch se deben a oscilaciones, por explicarlo de alguna manera, en la geometría astronómica. Cómo varía el eje de la Tierra a lo largo de decenas de miles de años. El eje de la Tierra bambolea, como podéis ver en la parte superior derecha de la diapositiva. Si el eje de la Tierra es como si cojo una naranja y la atravieso con un lápiz, a lo largo de decenas de miles de años, si vemos esa naranja que va orbitando alrededor del Sol, si vemos cómo varía, vemos que ese lápiz se iría moviendo con diferentes tipos de movimientos. También cambia la forma que tiene la órbita de la Tierra, que es una elipse, pero va variando la forma de la elipse. Y también el plano de la eclíptica, el ángulo del plano de la eclíptica con respecto al plano del ecuador, que lo podéis ver en la parte inferior de la diapositiva, también varía en escalas de decenas de miles de años. Y eso produce cambios en el clima de la Tierra muy importantes, porque influye en la cantidad de radiación que recibe la superficie terrestre. Me gustaría simplemente que os quedéis con los conceptos de cambios climáticos por causas naturales en escalas de decenas de millones de años o en escalas de millones de años, cambios naturales por causas naturales en escalas de decenas de miles de años, en escalas de miles de años, como lo que vamos a ver ahora. Bueno, ahora tenemos otra diapositiva donde vemos que como consecuencia son los tres tipos de cambios que hay, que simplemente os los dejo aquí para que los tengáis, porque no tenemos mucho tiempo. La precesión, la inclinación y la excentricidad son diferentes ciclos de Milankovitch, y los ciclos de Milankovitch en sí mismos, los cambios climáticos que determinan, vienen dados por la mezcla de esos ciclos. Unos ocurren cada 26.000 años, otros cada 41.000 años y otros cada 100.000 años. Están muy estudiados y junto con la diferente continentalidad y oceaneidad que habéis señalado antes, Miguel, creo recordar, de la Tierra, pues regulan el clima de la Tierra en escalas de miles de años. También hay cambios en escala de solo 1.000 o 2.000 años. Aquí tenemos una representación de la circulación termohalina que transfiere calor desde las bajas a las altas latitudes y regula la temperatura del planeta. El snowball, la Tierra completamente congelada, se dio porque se interrumpió totalmente, ha sido la mayor interrupción de esa corriente, sobre todo más prolongada en el tiempo, duró 40 millones de años, de esa corriente termohalina. En ese gráfico podéis ver en color rojo las corrientes cálidas, que además son superficiales, porque tienen menor cantidad de sal y son más densas, y las corrientes frías, marinas, que van por debajo del mar, en la parte profunda del océano, y hay una cinta transportadora que regula, intercambia la temperatura, aguas cálidas y frías, no solo desde las bajas a las altas latitudes, sino también desde el fondo de los océanos hasta la superficie del mar. Me gusta diferenciar entre fondo de océano, estamos hablando de 4.000 metros de profundidad, donde el sol no llega, por supuesto, y además el agua puede estar incluso a 4 grados solo, puede estar cercana al nivel de congelación de 0 grados, y la superficie del mar. Bueno, las interrupciones de las corrientes termohalinas en el pasado y en Europa, por ejemplo, a ver. Hola, Tito. Bienvenido. Bueno, en el pasado os voy a mostrar un ejemplo de esa interrupción de las corrientes marinas como consecuencia de procesos naturales. Imaginad, durante la última glaciación, actualmente en la Tierra hay dos grandes inlandsis, que es como se denomina a esos grandes casquetes de hielo regional. Durante las glaciaciones,
toda la parte norte de América del Norte estaba cubierta por un gran casquete regional. El proceso de deglaciación, de derretimiento de ese casquete glaciar es muy largo. Puede durar 10.000 años, 20.000 años. ¿Qué ocurre? ¿Qué se ha documentado? ¿Qué ocurrió? Pues, entre otras cosas, que el aporte, esto puede ocurrir incluso mientras ese casquete de hielo es muy grande. Los glaciares que llegan al nivel del mar emiten fragmentos de hielo glaciar que se denominan icebergs, y esos icebergs se ha comprobado que en el Atlántico Norte fue un aporte masivo de icebergs, ¿vale? Eso se sabe porque ahí tenéis un gráfico que lo muestra de un libro que podéis descargar gratis en ese enlace online del campus virtual que se llama La historia del clima de la Tierra, de Antonio Uriarte, buenísimo, un profesor muy bueno, muchísimo mejor que yo, eso no es difícil. Y lo que sucede cuando esos icebergs son emitidos al océano Atlántico, fue tal la descarga de icebergs que disminuyó la salinidad del mar. Y ese hecho interrumpió la corriente termohalina, porque uno de los factores que hacen que funcione esa corriente es que llega un momento en el que la corriente superficial adquiere tal cantidad de sal que se hace muy densa y subduce hacia el fondo del océano. Eso ocurre, por ejemplo, en Islandia, como podéis ver en la diapositiva en la parte de arriba. En Islandia llega la corriente del Golfo, que llega más o menos desde Cuba. Veis una corriente que sube, baña toda Europa y sube hacia Islandia y ahí subduce y se mete en el fondo del océano. Bueno, pues resulta que durante varias veces en los últimos 20.000 años, en realidad más, ahí os he puesto varios ejemplos, se ha detectado la ocurrencia de esos eventos estudiando los sedimentos del fondo del mar, porque inscritos dentro de esos sedimentos propiamente marinos, que son arcillas, en el mar lo que se depositan son sobre todo arcillas, y en época mucho más recientes algunos barcos que los humanos hundimos o que hunde la naturaleza y se meten en esas arcillas, como el Titanic. Pero los icebergs, sin embargo, son capaces de transportar rocas de gran tamaño, y entonces esas rocas además son otro tipo de rocas, granitos, se ha podido determinar de dónde venían esas rocas y se han depositado en el fondo del mar. Entonces, de esa manera se han identificado cambios climáticos que se han denominado Younger Dryas, y los eventos Heinrich I, Heinrich II, Heinrich III, luego hay más eventos Heinrich más antiguos, se denominan como uno de los autores que empezó a hablar de estos temas, que era Heinrich. Luego ha habido muchos investigadores que han trabajado en estos temas y es uno de los grandes paradigmas de la ciencia actual del clima, la existencia de esos eventos fríos que eran eventos de 1.000, 2.000 años de duración. Solo. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto cambios climáticos en escalas de decenas o millones de años, en escalas de decenas de miles de años y ahora en escalas de miles de años. Todo en geografía es muy importante adquirir ponerse las gafas de geógrafo, como decía un profesor, como decía Casildo Ferreras, tiene un libro de vegetación, de biogeografía y de afogeografía muy bueno que podéis adquirir. Ahí tienes el baloncesto puesto, Omar? Me parece muy bien. Tenéis un libro muy bueno que se llama Biogeografía y Edafogeografía, que está escrito por ese profesor Casildo. Él decía que para analizar el mundo hay que ponerse las gafas de geógrafo. Entonces, bueno, ya hemos visto causas de los cambios climáticos en diferentes escalas de tiempo, y para poneros las gafas de geógrafo es lo que quería explicaros, la importancia de la escala, tanto la escala espacial, desde 1 metro hasta miles de kilómetros, como la escala temporal, desde un día, años, décadas, siglos, decenas de miles de años, millones de años. Hoy estamos viendo esas escalas, cómo han hecho variar el clima de la Tierra. Por supuesto que existe el cambio climático, pero existen también causas antrópicas del cambio climático. El cambio climático está cambiando en escalas
de décadas. El quinto y último informe del panel intergubernamental del cambio climático, que es un grupo de expertos, de unos 2.000 o 3.000 expertos, los 2.000 o 3.000 más importantes científicos que existen, son reunidos por las Naciones Unidas para, a su vez, recopilar. No te preocupes, Omar, me parece muy bien. Yo en realidad estoy viendo un partido de fútbol de la Liga Alemana mientras os explico todo esto. Lo que pasa es que me lo sé de memoria. No te preocupes. Bueno, tengo la mala costumbre de bromear y entonces pierdo el hilo. Lo que os quería contar es qué es eso del IPCC. El IPCC, como decía, son los 2.000 o 3.000 científicos más brillantes que existen, que se dedican a la investigación del clima, pero además lo que hacen no es reunirse y expresar su opinión, es reunirse y recopilar todos los artículos y todas las publicaciones científicas que hay sobre todos los aspectos relacionados directa o indirectamente con el clima, los océanos, la geología, la geografía, aspectos sociales, aspectos de todo tipo, los interrelacionan entre sí y así se investiga el cambio climático. Toda esa gente, todos los expertos coinciden en que existe una causa antrópica del cambio climático y además los modelos matemáticos la han demostrado como os voy a mostrar ahora. En esos gráficos que tenéis ahí, esto es muy importante, yo no me considero experto en nada, pero como siempre que digo que sí, a veces me han llamado de televisión para hablar y como resulta que la mayor parte de la gente no quiere, pues bueno, es que tampoco quiera, pero me gusta que me llamen para que luego pongan debajo que soy geógrafo y un poco visualizar pues lo que hacemos en geografía, ¿no? Entonces, pues por eso acepto y voy, aunque luego me avergüenzo de mí mismo al verme como me va a ocurrir con esta clase. Pero bueno, en definitiva, aprendiendo esto que os estoy mostrando, también vosotros vais a poder expresar este tipo de opiniones de al principio pequeños expertos y luego poco a poco, pues oye, os vais haciendo expertos, algo más expertos vais a ser después de primero, lo vais a ver y después de segundo. Mirad, lo que podéis ver en esos gráficos, como siempre hay que ver el eje vertical, lo que está mostrando es la anomalía de la temperatura de 100 años entre el año 1910 y 2010 y lo que estamos viendo en el eje de las X, en el eje horizontal, pues es eso, es un cronograma desde el año 1910 al año 2010. ¿Y qué estamos viendo? En líneas negras, ahora por primera vez tenemos datos de todo el mundo. En esos 100 años tenemos datos globales y podemos ver en color negro las observaciones. Son datos incuestionables, datos de temperatura medidos en observatorios distribuidos a lo largo de toda la superficie terrestre y también en algunos casos en observatorios en la superficie del mar, por ejemplo en estaciones petrolíferas o en barcos. Son datos medidos. Fijaos sobre todo, también tenemos datos de la superficie terrestre y oceánica y contenido calorífico del océano, pero lo que me importa es el gráfico de la izquierda, que es el que más podemos entender, yo y también vosotros. ¿Qué ha pasado con la temperatura de la superficie terrestre? Fijaos en la línea negra. Evidentemente, se ha calentado 1 grado, más o menos, en 100 años. Se ha calentado 1 grado. Muchas veces escucharéis hablar de los objetivos de las cumbres por el clima. Los objetivos son que el clima de la Tierra no se caliente 4 grados. Ese calentamiento de 2 o 4 grados se refiere a la época preindustrial. He marcado antes en este gráfico, bueno, en un gráfico, la época preindustrial, como sabéis, es anterior a la revolución industrial. Antes de que los humanos fuésemos capaces de transformar con esa capacidad que tenemos ahora de dominar la energía, que es lo que nos ha permitido, entre otras cosas, tener el nivel de vida que tenemos hoy en día comparado con el pasado y también los niveles de crecimiento demográfico que tenemos hoy en día, porque hoy en día se muere mucha menos gente que en el pasado. Hemos tenido la suerte de nacer en un tiempo muy favorable para la vida y también hay que decirlo, en una sociedad muy favorable. Se vive mucho mejor en Europa que en otras partes del mundo. Cuestión que los geógrafos podemos ayudar a solucionar. No porque en Europa se viva peor, sino porque se empiece a vivir mejor en otras partes del mundo, por justicia, ¿no? Pero bueno,
podéis ver ahí, en esas líneas negras, las observaciones. Y luego, lo más importante, lo que vemos en color azul y en color rosa, y son áreas, no líneas, porque están mostrando también los rangos de error. Lo que vemos ahí son los modelos. Los mismos modelos que se utilizan para predecir cómo va a ser el tiempo meteorológico mañana, pasado mañana o dentro de 3 días, los mismos modelos se utilizan para ver cómo ha sido el clima hace 100 años, hace 10, hace 20 años, cómo va a ser dentro de 10 años. Los mismos modelos. Básicamente lo que hacen esos modelos es dividir la Tierra en celdillas, en celdas, con una cuadrícula, y incluir en esa cuadrícula una serie de variables físicas que ponen en relación todos los aspectos que influyen en el clima. ¿Qué aspectos son esos? Pues hay muchos más, pero hemos mencionado algunos que podemos comprender. Por ejemplo, las corrientes marinas, las corrientes, la circulación general de la atmósfera, la radiación solar, la evaporación. Todo eso son factores naturales. Si incluimos en un ordenador esos factores naturales, la evolución que da el clima para ese periodo de 100 años entre el año 1910 y el año 2010 es la evolución que estamos viendo en el gráfico de la izquierda. Lo vemos en todos los gráficos, pero fijaros en el de la izquierda. Lo que se ha calentado en la superficie de la Tierra es lo que vemos ahí. No se ajusta a la realidad. Recordad que lo que estamos viendo en color negro es lo que de verdad ha ocurrido. Eso es incontestable. La Tierra se ha calentado 1 grado. Lo vemos ahí. Bueno, pues ¿cómo puede ser si los modelos que haya ocurrido eso, si nuestros modelos matemáticos que nos funcionan para ver cómo va a ser el clima del domingo y funcionan bastante bien, cómo puede ser si nos están indicando que el clima de la Tierra pues se ha calentado muy poco, apenas nada, durante los últimos, entre el año 1910 y el año 2010? Porque si esos modelos, si además de esos factores naturales en los modelos matemáticos incluimos los factores naturales y antropogénicos, es decir, los que tienen un origen humano, la curva de los modelos se ajusta perfectamente a la curva de valores observados. Así es como se demuestra matemáticamente la influencia humana en el cambio climático actual, que por supuesto que tiene el cambio climático actual a escala de décadas, lo que está ocurriendo desde la revolución industrial, desde el año 1850, por supuesto, que tiene una influencia clara humana. Cualquier persona que os diga lo contrario, tanto si es compañero mío como si no, no se dedica a la investigación del cambio climático. Y eso lo podéis comprobar mirando en su currículum, en su página web o en lo que sea, cuáles son sus publicaciones o a qué se dedica. En fin, tenéis información al respecto en el campus virtual. Bueno, pues aquí tenéis lo mismo en diferentes partes del mundo, ¿vale? Antes hemos visto un promedio global. Y bueno, pues luego hay algo que son... Vamos a hacer el descanso a y media, ¿vale, Omar? Perfecto. De todas formas, doy por hecho y cada uno que haga lo que quiera, que aquí cada uno está yéndose a descansar cuando le parece bien. Como por otra parte haríamos si estuviésemos en el aula. Si alguien quiere ir al baño, pues mis clases, las pocas que doy, pues me gustaría dar más, puede salir al baño cuando quiera, claro. Bueno, aquí tenemos, pues quería simplemente explicaros lo que son el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, pues ha definido diferentes escenarios de emisión de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero más importantes son el dióxido de carbono, es el más abundante, pero luego también están el metano, el óxido de nitrógeno y también hay una serie de compuestos que el protocolo de Kioto clasifica como gases F, que también os sonarán, a mí me suenan más porque en mi época todavía estaban en los sprays desodorantes y no se habían prohibido, o también estaban presentes en las neveras, que son los HFCs o otros tipos de gases que podemos ver ahí en el gráfico. Esta información, sobre todo, la tengo ahí sintetizada para que cuando la necesitéis algún día, por ejemplo, haciendo un trabajo sobre contaminantes, podáis acudir a esta presentación de diapositivas. Pero además estos escenarios
lo interesante es que tienen en cuenta factores antrópicos socioeconómicos. Esto es algo en lo cual los geógrafos podéis tener mucho que decir, sobre todo vosotros que como ahora estáis en primero, y espero que estemos despertando en vosotros el interés, y ojalá respondamos los profesores a ese interés, podéis formaros en ciencias de la Tierra y en ciencias sociales para poder interrelacionar esas ciencias y ver, por ejemplo, en este caso, cómo la emisión de esos gases está muy controlada por factores como el crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico y el cambio tecnológico. ¿Qué significa eso? Cuantas más personas haya en el planeta, más recursos vamos a necesitar. Vamos a necesitar más energía eléctrica y va a haber que tener va a tener que haber más centrales térmicas que son muy contaminantes que emiten contaminantes, por ejemplo. O va a haber más transporte que mayoritariamente se utiliza a base de combustibles fósiles hoy en día. Los coches que usamos. Los coches son el medio de transporte más contaminante o la fuente de contaminación más importante que existe hoy en día para el calentamiento global son los coches, los camiones, también los aviones, pero es que mayoritariamente lo que hay son coches. Bueno, para eso se definieron diferentes escenarios, esto ha cambiado con el tiempo y, bueno, estos escenarios son instrumentos que sirven para evaluar la influencia de los factores como el del crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico y el cambio tecnológico, cómo influyen en el cambio climático y se han empleado para elaborar pronósticos sobre cómo puede ser el cambio climático en el futuro o proponer políticas correctoras. Y a lo mejor en el futuro, esto lo he visto, para adaptarse a lo que ha sido la Agenda 2020, pero como el tiempo va pasando, ahora estamos antes era el Horizonte 2020, ahora seguro que empezáis a escuchar hablar del Horizonte 2030 o el año 2030. Va a haber un montón de políticas en la Unión Europea que van a tener su aplicación en las políticas nacionales, en las políticas de las comunidades autónomas y en las políticas municipales para alcanzar una serie de objetivos relacionados con ese horizonte 2030. Y eso va a tener mucho que ver con el cambio climático. Uno de vuestros posibles trabajos puede ser integrar una comisión de expertos en un ayuntamiento, porque a lo mejor sois los únicos que entendéis de qué va esto de los escenarios del IPCC, de los escenarios del cambio climático. Por eso, aunque no lo voy a hacer porque no me dejan, pero no os lo voy a preguntar en un examen, sí, sí os he puesto una práctica para que por lo menos algunos de vosotros, si queréis todos, tengáis que por lo menos pues prestar un poco de atención a estas presentaciones y sobre todo tenerlas a mano o tener tiempo para revisarlo cuando queráis. Y si queréis podéis ver un documento que hay en la biblioteca, hay muchos, pero hay uno que es un resumen, creo que lo he colgado también en el campus virtual, un resumen de 40 páginas en castellano. Yo no me lo he leído entero, pero me he leído algunos apartados puntuales y es muy interesante sobre el cambio climático. Bueno, hay 4 grupos de cambio climático. Hay uno, el grupo A1, es el grupo más pesimista y es que prevé que todo va a crecer muy rápidamente, como hoy en día. La población crece muchísimo, el desarrollo tecnológico es muy grande, cada vez aparecen nuevos más móviles, yo necesito un móvil nuevo, el iPhone 7, el 16, el 22, y además el máximo incremento de la población se da en el año 2050. Además, hay 3 subconjuntos que, bueno, lo que me importa sobre todo es que entendáis de qué es esto de definir escenarios. Pues hay un escenario A1F1 y es que seguimos utilizando combustibles fósiles, gasolina, petróleo. Como estaréis pensando, es el escenario en el que nos encontramos. Es el más pesimista. El escenario A1E significa que de repente pues empiezan a emplearse más energías alternativas que fósiles, energía solar, energía eólica. No hemos llegado ni de lejos a ese escenario, porque además tened en cuenta que ese uso mayoritario de energías alternativas no es que se tenga que dar en España y en Europa, se tendría que dar en todo el mundo, se tendría que dar en la India, que son casi 2.000 millones de personas o 1.500 millones de personas que necesitan también energía. Y el escenario A1B, que dentro de los escenarios A1 es el más optimista,
para el cambio climático es que se supone que se llega a alcanzar un uso equivalente de combustibles fósiles y energías alternativas. Bueno, hay una serie de escenarios que... Sí, exacto, son las energías no renovables, es lo mismo, muy buena observación. Bueno, hay una serie de escenarios también que describo en estos gráficos, los escenarios del grupo A2, estos son no escenarios, sino grupos de escenarios. Y es que, bueno, pues en el grupo A2, como veis, pues prevé que esos cambios se ralenticen. A lo mejor la pandemia, esperemos que no, porque nos puede sumir en una crisis terrible. Pero resulta que esta pandemia a lo mejor hace, como dice, y esto lo estoy deduciendo yo ahora mismo, pero es una respuesta válida para algunas de las cuestiones que he puesto en la práctica. A lo mejor resulta que esta pandemia hace que ese desarrollo económico y cambio tecnológico sucedan con mayor lentitud. ¿Se entiende? ¿No? Íbamos lanzados. Estamos creciendo económicamente a un ritmo tal, no sé qué, y ahora lo que vemos es una recesión del 9%, que espero que nos salgamos de ello, porque como personas nos va a afectar a nosotros, a nuestras familias. Va a ser horrible, pero resulta que para el cambio climático eso va a ser bueno. Ahí podíamos llegar al grupo A2. Y mira, es la primera vez eh, que, me, que me doy cuenta de esto. Bueno, la influencia de la pandemia en el cambio climático. Lo ideal sería que superásemos la pandemia y fuésemos capaces de regularnos y regular pues nuestra economía y la de todo el mundo. Eso incluye pues que tengamos un mundo más justo. En la India tienen que tener también placas solares y eso no es tan sencillo. Bueno, el grupo B1 concibe un mundo más convergente, en el que también haya un máximo incremento demográfico. La boina de contaminación en Madrid, por ejemplo, que ha desaparecido, ¿no? Pero ahora me imagino que aquellos que tenéis la suerte de vivir fuera de Madrid, pues lo estáis viendo. Bueno, en el grupo B1 pues se daría una terciarización más rápida de la economía, es a lo que estábamos tendiendo. Cada vez el sector servicios es más grande, entonces hay menos contaminación, aunque bueno, todo esto es muy discutible todo. Y luego está el grupo B2, es que el crecimiento demográfico y el desarrollo económico son más moderados como consecuencia de la adopción de políticas con orientación local. Es decir, políticas que localmente den lugar al control de la natalidad y a la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Eso es lo que a todo el mundo nos gustaría, lo que algunos políticos proponen y luego otra cosa es que lo cumplan o que les dejen cumplirlo o lo que sea, pero ¿en qué escenario creéis que estamos? En el A1, evidentemente. Es más, bueno, ahora estamos en la pandemia. Desde hace 2 meses vamos a ver qué va a pasar. Estoy seguro además de que estabais pensando, pues no sabemos porque estamos en una situación de incertidumbre. Por el camino que íbamos yo creo, y eso ha pasado ya, que había que definir nuevos escenarios cada vez más pesimistas porque estábamos superando las situaciones de pesimismo. A1, B1, podría ser, podría ser. Mira, antes de llegar al descanso, lo que quiero que veáis aquí es dentro de estos escenarios que se definieron, porque luego ha habido otros, más recientemente, creo recordar, ahora lo explicaré en las diapositivas. Aquí tenéis un gráfico donde podéis ver en el año 2007, luego lo vais a tener que poner en la práctica, todo eso que me estáis contando. Ya veis que tenemos un poco de tiempo para pelearnos, para discutir en el sentido científico. Podéis ver en un gráfico esto es del informe del cuarto panel del IPCC, es anterior, pero podéis ver ahí cómo evolucionarían en gigatoneladas métricas la emisión de gases de efecto invernadero desde el año 2000 al año 2100 en los diferentes escenarios. Curiosamente, en el escenario A2 se podría llegar a una mayor cantidad, como podéis ver. Pero vamos, el escenario más positivo, los dos escenarios más positivos, desde el punto de vista del cambio climático, es decir, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, lo estamos viendo desde el punto de vista gráfico. Os recomiendo que todo en vuestra vida lo representéis gráficamente porque es la mejor manera de verlo. Podemos ver que son el escenario A1T y el escenario B2. ¿Vale? Aquí tenemos
en cada uno de los escenarios pronósticos del incremento de la temperatura para la serie los últimos 10 años. Hay un error ahí. Bueno, es en el año 2100 con respecto al año 2000, para entendernos, ¿vale? Estoy viendo que hay un error ahí, que además viene de mi tesis, porque pone, es la primera vez que me doy cuenta, porque es la primera vez que lo leo en lo leo en voz alta, porque pone el año 2999. Ahí debería poner 2100. Muy bien, aquí tenemos una proyección también. Aquí tenemos, como siempre, tenemos que fijarnos en las anomalías, que son las desviaciones con respecto al promedio, y en la línea negra podemos ver el promedio anual de la temperatura global del aire de la superficie durante el siglo XX, deducido de observaciones instrumentales, de datos reales. Lo que hemos visto antes, de los 100 años anteriores, son datos de verdad, y ahí tenemos en cada uno de esos escenarios, en diferentes colores, vemos cómo los incrementos de temperatura previstos en cada uno de esos escenarios. ¿Vale? Las barras de la derecha son los intervalos probables. Las líneas inscritas en el interior de las barras, fijaros, por ejemplo, el escenario B1, la barra que hay a la derecha del eje es una barra que nos está indicando que hay un calentamiento previsto desde 1 grado hasta un poquito más de 3. ¿Vale? Nos está explicando el intervalo de calentamiento probable, y la línea inscrito es la estimación óptima para la última década del siglo XXI, en el mejor de los casos de ese escenario. Bueno, ahí tenéis la referencia. Esto es un trabajo del año 2000, y luego del grupo de trabajo 3 del IPCC. El último informe es del grupo de trabajo 5. Y bueno, pues si queréis vamos a hacer un descanso ahora, y después, dentro de 15 minutos, más o menos a las 6 menos cuarto, pues podemos seguir con la clase. Vamos a empezar luego con comentarios vuestros, preguntas que se os ocurran mientras os tomáis un café, vais al baño o salís a la terraza a estiraros. Gracias.